Muy buenos días, estimados televidentes. Una vez más con ustedes. Mónica evidentemente se ausenta. No es que lo haga intencionalmente, está muy ocupado, la verdad. Y conmigo hoy nos honra en este programa Raúl Hernández, un economista. Y es interesante, yo he oído hablar de él, y no sé lo que ha oído hablar de mí, a lo mejor cosa que no va a confesar aquí, pero sí le puedo decir que las recomendaciones son extraordinarias y muchos de ustedes deben de conocerlo y por lo tanto para mí es un orgullo, no sé, digo orgullo por la diferencia de edad, ¿verdad? Pero de tenerte aquí con nosotros, bienvenido al programa, siéntete en tu casa, si nada, tocaremos los temas evidentemente de la situación económica, financiera del país, que es lo tuyo, y te paso la palabra con tus ideas, así que esto es tuyo. Dale, Bill, muchísimas gracias por la invitación y por tenerme aquí contigo este rato en la mañana de hoy. Y creo que es bien interesante poder comenzar a explorar lo rápido de este proceso de casi ganarle, que podemos mencionar que sí, ganarle la batalla a la inflación que hemos logrado en nuestro país y que es un tema todavía muy abierto, muy en discusión, sobre todo en el mundo más desarrollado, una situación que todavía no se ha logrado estabilizar en Estados Unidos, la misma situación no se ha logrado ganar, si podemos mencionarlo así, en Europa, y sigue siendo aparentemente un tema en el cual estarían trabajando hasta primera mitad del 2024, muchas proyecciones mencionan. Y acá, luego de un par de meses de intervenciones bastante fuerte por las autoridades monetarias y financieras y una dinámica propia de la inflación, pues vemos que la última cifra muestra ya una inflación en el punto medio de la meta, de un 4.0%, lo cual es bastante loable. Ha tenido consecuencias porque de alguna manera articular una política monetaria tan contractiva como se hizo y tan rápido como se hizo acá en la parte final de la pandemia, pues ya estamos viendo que se ha materializado en una desaceleración económica importante. Y es algo que de alguna manera tenemos meses de ventaja con respecto a lo que deberían estar manejando todavía las economías desarrolladas en su conjunto. Tiene toda la razón. El efecto que sufrimos con la inflación fue resultado de la política monetaria de aumentar el circulante para combatir el problema que vino del COVID que afectó la economía. Es decir, fue la medicina que se utilizó para mantener la economía funcionando y apoyar todo el país, el mundo entero, con los problemas que había en todo, la escasez de materia prima, en transporte, etcétera. Y luego, como hubo tanto circulante y eso nos sostuvo francamente, entonces la medicina era todo lo contrario, ¿no? Y efectivamente nos afectó a todos. República Dominicana yo creo que lo hizo muy bien, francamente. Creo que actuó, fue el primer país que empezó a tomar las medidas debidas, como también se hizo con el COVID, realmente. No importa que sea el primer país del mundo, el segundo, el hecho que actuamos en consecuencia y actuamos rápido. Entonces, evidentemente, nosotros que dependemos de la economía norteamericana, como tú sabes, que mayormente, y la economía norteamericana es la que menos ha sufrido en estas consecuencias. La economía americana se ha mantenido por un fenómeno extraordinario, que es el consumo. El consumo sigue elevado, el desempleo está en 3.7, que es increíble. La economía china, problema. En Europa, problema. No hablemos de Rusia, pero en fin, también problema. Y Estados Unidos es el país que se ha sabido sostener, pero evidentemente ellos tienen una meta de inflación de un 2%, como tiene Europa. Nosotros hablamos de un 4 más 1 menos 1, que nos da, tenemos un rango, ¿no? Los Estados Unidos más bajo. Es decir, ellos tienen que lograr bajar una inflación que en el mes de mayo estaba en 4%, la inflación, digamos, tradicional, la subyacente estaba en 5 y pico. Es decir, cuando hablamos de subyacente, para aquellos que no la entiendan, pues son aquellas que se excluyen los combustibles, los alimentos, que son de precios muy volátiles y cambian muy corto plazo. Y se sustrae eso porque no le da una indicación adecuada, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno que estamos viendo
de que ha aumentado muchísimo y no está bajando los productos alimenticios, y sin embargo el combustible es lo que ha mantenido la baja, porque sí hemos tenido un petróleo que sabemos todos que ahora está el de Texas 71, 72 el barril y un 74, 75 el Brent. Así que definitivamente hemos actuado bien en el país. Fuimos de los primeros que empezamos a tomar las medidas de aumentar la tasa de interés a finales del 21 y también de los primeros en bajarla. La política monetaria evidentemente es lo que ha sostenido República Dominicana. Aquí no hemos aplicado políticas fiscales, sí se ha aplicado subsidio que ha mantenido, ¿no? El subsidio que ha mantenido que podamos consumir los productos que ya venían elevados, como el combustible, por ejemplo, y otras cosas que dependemos, materia prima y demás. Pero sí la política monetaria. Ha recaído todo en la política monetaria. Sabemos todos que deberíamos haber hecho una reforma fiscal hace tiempo, pero las circunstancias no se han dado y en estos momentos no es prudente ni lógico que se haga. Así que ha sido la política monetaria la que realmente ha cargado, que fue la que generó evidentemente esa inyección de liquidez y le ha caído. Y yo creo que lo ha hecho muy bien. Sí, no, sin lugar a dudas. Y como Banco Central, como país, tuvimos la dicha de eso, como tú mencionas, de tener un Banco Central que en el momento de necesitarse fue bastante expansivo y como te mencioné al principio, cuando debimos comenzar a recoger, el mundo estaba discutiendo, tenemos inflación transitoria, duradera, debemos reaccionar o no. Nosotros comenzamos a reaccionar, hicimos si no recuerdo mal, y he estado buscando alguna otra experiencia, pero me parece que fuimos el Banco Central, el país cuyo Banco Central comenzó más temprano, de forma más consistente en el tiempo y que generó el mayor aumento en una economía estable, porque tenemos situaciones a veces con mucha inflación, que a veces dan unos saltos de tasas de interés de referencia en otras escalas, pero eso generó este logro de la inflación, de controlarla más fácilmente que estos otros países están mencionando. Sí entiendo que hay un rol también de, aunque no se le quita de lo meritorio del trabajo, hay un poco de holgura en tener una meta de 4. Hacer que baje una inflación de un 4 a un 2, todavía más costoso, todavía más difícil y lento. Y entiendo que ahora uno mira un poquito hacia adelante, dice, bueno, ya estamos en la meta, perfecto. ¿Cómo vemos la economía? Una economía que es neutra hacia adelante en el impacto de la inflación, me fomenta inflación hacia adelante o me la baja. Y creo que ahora en este momento lo que estamos mirando es una economía que de por sí, al estar tan debajo de ese crecimiento potencial de alrededor de un 5, muy probablemente estaríamos viendo 3, 4 meses más de una inflación que no solo estaría en 4, sino que muy probablemente bajaría. Todavía, muy preliminarmente, estamos mirando posibles números de alrededor de un 3% como un piso. Una economía ya en 5 o 4 meses más comienza a enseñar ese dinamismo más natural, y ahí en que nosotros comenzamos entonces a ver una inflación estabilizada y aumentar. Lo que ahora también pone otras cosas en la mesa. Si la inflación sigue bajando, tendremos un Banco Central dando pasos adicionales hacia la política monetaria más expansiva, siguiendo bajando tasas, o frenaría un poco para mirar un poco cómo se estabiliza esta situación. Esa es la pregunta de los 64.000. En aquella época mía, hoy tiene que ser de los 64 millones, no de los 64.000. Pero sí, lo sucede lo siguiente. Nuestra economía, afortunadamente, tiene una ventaja. Una ventaja y desventaja a la vez. No estamos sujetos, por ejemplo, no somos exportador de materia prima, como por ejemplo países que sufrieron más, pero se recuperaron más. Por ejemplo, Brasil, no cabe duda que ahora mismo está exportando alimentos, porque Brasil tiene una economía, ha fortalecido, su moneda se ha fortalecido, México también, hablando de 2 países en América Latina, y Estados Unidos ya hablamos de una economía muy versátil, muy nivelada, y evidentemente no ha tenido los problemas serios, y nosotros dependemos de esa economía. ¿Qué es lo que se prevé? Nosotros no podemos tener una inflación de un 2 porque nuestra economía todavía se está desarrollando. Eso lo pueden tener los países que ya están desarrollados con economías maduras, como pasa en Europa y Estados Unidos, que pueden tener un 2. El 2
le genera un crecimiento de alrededor del 2, 2,5, que ya es grande. Nosotros con una inflación, o sea, mejor dicho, con una meta, digamos, de un 4, un 5, pues nos vamos siempre a un 5, 5 y pico. Esa es la diferencia, es la situación en que estamos desarrollando. Lo otro que nos ha ayudado muchísimo, a mi criterio, ha sido el turismo, que post-COVID, así como sufrimos en COVID, post-COVID ha habido un crecimiento extraordinario mundial. No obstante que a nosotros nos afectó evidentemente la guerra de Ucrania y Rusia, pero en menor escala, porque nuestro turismo en un 80% viene de Estados Unidos, Canadá, y son países que no han sufrido. Por ejemplo, Canadá, la inflación ahora mismo en Canadá está en 3,4, la tradicional, y en 3,95 la subyacente. O sea que, y sin embargo, la vivienda está altísima, pero hay otros elementos que se ha bajado. Nosotros dependemos de esos países y por consiguiente para el turismo eso ha sido una bendición, que esos dos países hayan podido manejar que el consumo siga elevado, que la inflación haya también sido controlada hasta cierto punto, porque nos beneficiamos. Europa ya es otra cosa. Europa está pasando momentos difíciles porque la inflación de la Comunidad Europea anda de la Unión Europea en 6,1 promedio, en Inglaterra sobre el 8, en Suecia el 9. Todavía están con medidas restrictivas, ¿no? Pero muy fuertes. Pero en Estados Unidos y Canadá para esto. Lo otro, y esos son dólares que nos entran. Y también hay que tener presente que eso para el heraldo público, para los ingresos fiscales enormes, porque aquí se paga bastante impuesto en los aeropuertos. O sea, también, si te fijas bien últimamente, me ha aumentado el costo del Aptur. No necesariamente que el Aptur ha aumentado los precios internacionales, pero como las otras han quedado fijos, el gobierno ahí se beneficia también de tener recaudaciones. Y lo otro, la remesa. No olvidemos que la remesa para nosotros, el dominicano, es fabuloso. El de la diáspora dominicana siempre piensa en su país y eso nos ayuda. Son dólares que nos entran, eso equivale a exportaciones. Y eso ha permitido que el Banco Central mantenga unas reservas monetarias de 16.300, creo que fue la última cifra, millones de dólares, que también le permite mantener la moneda fortalecida, contrario a la tradicional depreciación gradual del peso, el crawling peg, que ha sido la política del presente gobernador del Banco Central, que era basada en la tasa de inflación. O sea, se depreciaba la moneda anualmente basado en la tasa de inflación. Claro, ahora mismo la tasa de inflación que hemos tenido no permite, al contrario, fortaleció y fue también genial esa medida de fortalecer la moneda cuando tenía las reservas apropiadas para paliar un poco el costo de los productos importados. Completamente. Y es un colchón que ha sido bastante bien, es decir, aprovechado en este combate a la inflación que hemos mencionado en los primeros meses. Y como bien menciona, es también de una manera positiva mirando hacia adelante, porque una de estas grandes preocupaciones estructurales en nuestra economía siempre había sido el tema cambiario. Había por default una depreciación de en torno a un 4% que se internalizaba en todos los presupuestos. Bueno, pues tenemos 3 años donde tenemos prácticamente 4 o 5 meses de apreciación del peso y un proceso de recuperación posterior. Y ahí es muy interesante, muy probablemente, estamos estudiándolo, pero no hay un estudio oficial. Entendemos que las remesas que han dado un salto y se han constituido un elemento de financiamiento de las cuentas externas importantísimo y aparentemente deberían mantenerse así porque es un tema de mucha vinculación con familiares o relacionados en el país, que estamos viendo que aún esta situación de un posible enfriamiento, porque prácticamente se ha dejado atrás esta discusión de crisis en Estados Unidos o de alguna manera la contracción que estábamos esperando finales de 2022, pues prácticamente se percibe que un 2023 estarían entrando al país todavía más de 10.000 millones de dólares por remesas. Tenemos un espacio también de ser un gran receptor de inversión norteamericana en este mismo momento en que se está discutiendo más salida de Asia, más salida de Europa, por situaciones muy distintas. Dominicana está en el medio, está en un momento interesante, tiene regímenes para atraer inversión extranjera también que son bastante atractivos, los vemos en turismo, los vemos en zona franca, y es un momento donde prácticamente podemos tener un banco central diciendo, tengo este colchón cambiario, veo las fuentes de generación de divisas del mercado funcionando, puedo enfocarme internamente en la inflación. Sí. Y aún así, creo que ya al haber llegado a esa meta, puedo decir ahora, bueno, quizás miremos nuevamente cómo fomentamos más rápidamente el crecimiento. Sí, mira, hay un elemento
fundamental aquí. Yo creo que aquí hemos sabido en el país manejar la situación porque nuestra economía no lo permite. Hay una flexibilidad en la economía. Es decir, si nosotros vemos el ambiente en América Latina, y mencioné 2 países que se han destacado últimamente, Brasil, porque es la gran economía latinoamericana, evidentemente, y porque aparte de ser un país que tiene una producción industrial importante, no de alta tecnología, pero tecnología media en todo, en armamentos, para un ejemplo, es un elemento fundamental. El gobierno actual de Lula ha estabilizado muchas cosas que quedaban en la palestra. Hubo una desconfianza con el gobierno anterior. Él está creando un grado de confianza. Y el caso de México, obviamente, que por estar en la frontera, cuando hablamos de nearshoring, México es el nearshoring para Estados Unidos, México y Canadá, evidentemente, ¿no? Para Estados Unidos. Y que Estados Unidos hemos tenido la suerte, digamos, que primero por las medidas de apoyo a la sociedad, cuando el COVID, ¿no? Toda la facilidad de bonificación, que para la población dominicana, que es trabajadora, de obrero, eso le vino muy bien, porque no cabe duda. Y luego el comportamiento de que no ha bajado, al contrario, hay demanda de empleo en Estados Unidos. Eso quiere decir que para los dominicanos no van a sufrir las consecuencias. Si ya no tienen mucho de los beneficios que se les sabe del COVID, no lo necesitan porque ha aumentado los sueldos en Estados Unidos como han aumentado en todos esos países. Eso se queda, el aumento de sueldo no va a bajar. Y por consiguiente eso hace que tengamos ese apoyo tan importante para nosotros. Entonces, la política debe de ser, y yo creo que ahí es donde el actual gobernador del Banco Central acierta, no es el tipo de medida que tome, es mantener la estabilidad. El inversionista, sea extranjero o dominicano, lo que busca es estabilizar, conocer las reglas del juego y que no haya esa alta y baja. Por ejemplo, el caso de Argentina, que tú nunca sabes por dónde anda. Entonces, aquí hemos tenido que tú puedes saber, aún con el crawling peg, que yo lo consideraba muy acertado en las condiciones, tú sabes en cuánto va a depreciar. Era 3,754, como tú dices, que era la inflación, básicamente. Entonces, tu moneda deprecia con la inflación, perfecto, porque estamos dolarizados, una economía informalmente dolarizada. Entonces, dependemos, eso es un acierto extraordinario. Ahora ya la dejamos anclada, pero el que venga a invertir, sea 1 año, 2 años, 3 años, ya sabe que la política monetaria va a encajar de manera que le cree esa estabilidad de inversión. Porque, recuerda, cuando aquí se depreció el peso, que era $1 peso, $1, y pasó a 2 por 1, eso fue un impacto para el inversionista extranjero de la noche a la mañana, total. Y eso lo vemos en la incertidumbre de muchos países en desarrollo, no solamente en América Latina, lo vemos en Asia también, donde las monedas tienen esa alta y baja que tú nunca sabes en qué va a quedar la inversión. También eso afecta el endeudamiento nuestro. El mercado de bonos en los Estados Unidos, donde tenemos W, evidentemente, no es de inversión la calificación, pero de todas maneras es estable. Sabemos dónde están las reglas del juego. Por supuesto, donde hay más riesgo, mayor retorno. Tenemos eso. Tenemos una sociedad que realmente es tranquila. Cuando comparamos el mundo como está hoy, ¿verdad? O sea, que tú no esperas. Sí, la delincuencia que hay en todas partes, eso es normal, pero es tranquila. Y entonces las reglas del juego están establecidas y por consiguiente, dentro del mundo que estamos, sí damos unas señales positivas. Pueden contar con que usted puede poner su dinero aquí, no hay una depreciación monetaria, no hay una inquietud, la democracia está bien establecida, ya sabemos los cambios que vienen, en fin, y lo sabemos porque la campaña nunca para, o sea que ya tú sabes los mensajes que te envían. Yo creo que todo eso hace que el país se destaque y que podamos ver un futuro. Tenemos que hacer muchas cosas, corregir muchas cosas, pero en este aspecto yo creo que el gobierno, ir con su política monetaria, porque el Banco Central es independiente del gobierno, como sabemos todos, su política monetaria ha encajado bien, que tengamos una reforma fiscal cuando el momento sea oportuno, lo indique, habrá que hacerlo, ampliar la base, ¿no? Para no tener ese desajuste. Evidentemente eso tiene que venir, pero yo creo que sí, yo creo que podemos sentirnos, no voy a decir tranquilos, pero se han manejado las cosas bien.
Se han manejado bien. Yo creo que eso lo podemos ver. Así que vamos a una breve pausa y volvemos con nuestros televidentes en unos instantes. Muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes. Raúl, viendo que hemos hablado de la perspectiva aquí, ¿qué ves tú en el mundo que nos pueda influir fuera del programa que tengamos, las medidas que tengamos o la habilidad que tenemos para poder enfrentar los problemas que vengan de donde vengan? ¿Qué perspectiva vemos, vamos a decir, en los próximos años, ¿no? Que nos pueda afectar en nosotros directa o indirectamente, que nos pueda beneficiar, porque cuando hay crisis siempre hay ganancia, de alguna manera, ¿no? ¿Qué ves tú en el mundo así que te pueda preocupar algo o que el horizonte te diga podemos manejarlo? Mira, por el positivo, yo entiendo que estamos en una ola que debería durar más de un año, porque para mí hay unos cambios estructurales que se están dando en el mundo en cuanto a relaciones de Occidente con Asia, con la misma Rusia, una vez termine este conflicto, de la manera en que termine y cuando termine, que se descontó que iba a ser muy rápido también, entonces estamos dando cuenta que puede ser largo el proceso. Pero yo entiendo que Dominicana está geográficamente a nivel del comportamiento social que tú mismo mencionaste, porque no somos un país de extremos y no se percibe, no importa qué suceda en las elecciones siguientes, que vayamos a una solución de extremo. Y eso genera mucha tranquilidad. Y estamos en una buena tendencia. Si con esos factores hacemos una gestión más proactiva, decirle estamos acá para el mundo, estamos acá para ustedes, sabemos recibir inversión extranjera, tenemos estabilidad macro, vamos a tener estabilidad macro. Todas las proyecciones me enseñan que este ajuste de inflación y de reducción de crecimiento se percibe va a durar solo este año. También somos un país que generamos rentabilidad, lo hemos enseñado. Somos un país donde las reglas del juego, aunque somos un país de ingreso medio, con cambios institucionales y demás, tenemos muchos regímenes fiscales que funcionan para traer inversiones y ha funcionado por años. Entiendo que esa situación de menos interés en un Asia que se está haciendo más cara, que de alguna manera se ve hoy más en Occidente como competencia que como aliado, y un Europa donde vamos a tener situaciones probablemente estructurales una vez se termine esta conversación con Rusia, nos pone en un bloque donde podemos ser mucho más atractivos para inversión extranjera. Como destino turístico prácticamente somos el destino del Caribe, compartiendo mucho y compitiendo mucho con México, pero la inversión que estamos viendo en turismo es que seremos una potencia prácticamente a múltiplos de lo que somos, con distintos polos en los próximos 5 años. Entonces, entiendo que es un momento ideal para ser más proactivo en decir estamos acá, sabemos trabajar con inversión extranjera y eso nos facilitaría que también generación de trabajo con mayor calidad, mayor retribución al trabajador. Esto es un elemento clave y no solo para decir, la parte más anglosajona, sino que hoy estamos viendo que situaciones en países que se sentían estables del todo, como un Colombia, como un Chile, prácticamente también pueden servirnos como marginalmente para abrirle las puertas más proactivamente y decir estamos acá para ustedes también. Entiendo que en el bloque tenemos mucho espacio para crecer también y ser muy neutro en este tipo de conversaciones, otra vez sur contra norte, pero somos un buen destino para la inversión extranjera. Eso por el lado de América como un todo. Sí, yo coincido contigo. Evidentemente nosotros nos hemos identificado políticamente y geográficamente con América Central. No formamos parte del CARICOM, tenemos relaciones en CARIFORUM, pero por cultura más que nada con América Central. Evidentemente América Central, digamos desde El Salvador, Guatemala hasta Panamá, nosotros hoy representamos, tal vez todavía Guatemala tiene en Producto Interno Bruto, tal vez estemos ahí juntos, pero Guatemala tiene más de 15 millones de habitantes,
pero tiene sus problemas internos, culturales también, las etnias indígenas que siempre, no es que ellos crean los problemas, es que se les crean los problemas porque ellos estaban aquí antes, ¿no? Sí. Pero nosotros con ellos nos identificamos muy bien y evidentemente podemos considerar que somos, bueno, estamos en el DRCAFTA desde luego, pero somos un norte tal vez, ¿no? Los otros países tenemos menos en común porque la América del Sur se distingue mucho también por su materia prima, o sea, si vemos hasta mismo Perú, ¿no? Pero Brasil y Argentina y Chile y Venezuela y demás, la situación política en ellos tampoco nos ha ayudado, no ha sido muy estable. Mundialmente, yo creo que una de las condiciones que tenemos que ver es esta guerra de Ucrania con Rusia. La economía rusa está pasando por dificultades. Rusia no lo publica, obviamente, porque es como la Unión Soviética. Es una sociedad muy cerrada, los rusos, ¿no? No una sociedad abierta por naturaleza, pasa como los chinos. Por eso yo nunca la veré como una potencia mundial que influya al estilo como influye Estados Unidos, que abierto y que tiene muchísimos emigrantes de todas partes del mundo, o como fue el Imperio Británico, que fue afectada Gran Bretaña grandemente por la influencia de sus colonias y llevó a las colonias una cultura europea. Pero China y Rusia se diferencian tanto de que primero no veo el chino que sea un idioma que se entienda como el español o el inglés, ni veo Rusia tampoco. Son culturas muy cerradas. Lo que le pasa a Japón, que ha sido una potencia económica y lo es. Sin embargo, no se ha proyectado más allá del sushi, ¿no? O sea que, y el punto de Ucrania sí con Rusia, porque eso desestabiliza la materia prima. Si Rusia, que ahora tiene que decidir si va a extender o no el acuerdo para las exportaciones de cereales de Ucrania, y ya la inclinación es que no lo va a expandir. Eso va a tener problemas para los países africanos y los países. Para China, la competencia grande es Asia, Vietnam, la India. La India evidentemente está teniendo una estabilidad, un fortalecimiento de la moneda y esos países están sufriendo las consecuencias de una economía china que está pasando por dificultades. Por lo tanto, las exportaciones de Corea del Sur han sido afectadas, las exportaciones de esos países a China han sido afectadas y nosotros somos dichosos de todavía tener los Estados Unidos aquí que mantiene un grado de estabilidad. Pero yo estoy contigo. Creo que nosotros tenemos la posición de hacerlo. Lo que sí me gustaría es que le pusiéramos atención a asuntos internos que debemos corregir. Debemos de crear. Primero, mejorar la educación, que ya hablamos de inteligencia artificial. No podemos competir en el mundo simplemente por la posición geográfica. La posición geográfica está contando cada día menos realmente con los adelantos que hay. Lo otro, evidentemente, es la parte de organización, la parte del tránsito, la parte de salud pública, la parte social, la parte salarial, que hay dos puntos a mi criterio y te quiero preguntar esto. El punto está en que los salarios sabemos que son bajos relativamente, pero por otro lado, el empresariado se queja de que el costo por todas las cosas adicionales, los beneficios adicionales que hay, llega a ser un poco alto. O sea, ¿qué opinas tú y qué tú crees que podíamos hacer para ser más competitivos en cuanto al factor humano? Tenemos todas las estadísticas, todos los índices, las proyecciones y la imagen, pero internamente. Mira, y desde mi óptica, y yo me manejo mucho más en los temas macro financieros, pero aquí hay que responder esta pregunta, creo que desde dos dimensiones. Y esto sí, para mí necesita un pacto social, una reflexión seria de la sociedad. ¿Qué tipo de economía queremos fomentar en los próximos 20 años? Porque si vamos a hacer una buena reforma eventualmente fiscal que abarque el tema impositivo, el tema de manejo del gasto, el tema del endeudamiento, debemos poder orientar hacia dónde vamos a dirigir este esfuerzo. Y el esfuerzo de fondo estructural del mediano y largo plazo tiene que ser educación. No solo recursos,
sino hay que trabajar mucho incentivo, trabajar mucho rendición de cuentas para poder de alguna manera garantizar, si eso es posible, calidad. Es cada vez más costoso quedarse fuera de un aparato productivo que pide conocimiento. El factor humano, el trabajo de hora hombre y hora mujer y de dar un esfuerzo cada vez está pesando menos. Hay industrias que van a seguir siendo protegidas por su naturaleza, pero el conocimiento cada vez va a pesar más. Y el dominicano es inteligente, es vivo, tiene una chispa. Necesitamos un apoyo estructural de educación de calidad más masiva. Y aquí hay que ponerse creativo. Y estas cosas no son gratis. Hay un esfuerzo de un 4% muy serio, muy grande, que debería tener, si no una posible presencia hoy de resultados, pero un plan que lleva resultados esperados en los próximos X cantidad de años. Y es una solución estructural que la necesitamos. Transitoriamente, de alguna manera, ¿qué sí hay que fomentar? Yo soy mucho del mercado, conociendo que tiene sus limitaciones. Pero yo creo mucho en que el mercado te permite conocer información y responder ante ella. Y sí es cierto que hay una percepción y una presentación de que es caro producir en Dominicana en aquellos sectores que pagan diferentes tasas impositivas efectivas. Hay sectores que pagan muchísimo más que otros. Tenemos que mirar si los que queremos a mediano y largo plazo. Y hay una percepción muy distinta de, bueno, el salario que recibe el empleado promedio dominicano, que se percibe como un sueldo bajo. Hemos visto ya en la discusión global, que no es solo un problema dominicano, tenemos algo positivo en esta discusión, y es que cuando uno sigue las cifras de salarios medios, que uno la puede ver hoy, gracias a Dios, por lo menos los cotizables, los formales, mensualmente en la seguridad social, se ve un salario medio que crece y suele crecer por encima de la inflación, salvo estas situaciones donde tuvimos una inflación bastante alta en el último año. Entonces, de alguna manera se ve que hay un tema de ganancia de productividad real, porque el salario nominal va ganándole por lo general cerca de un 1% a la inflación, eso es positivo. Pero ¿es suficiente? Probablemente no. Pero para fomentar un empresariado que a nivel general pague más, tiene que verlo en productividad y tiene que verlo en carga impositiva, que también se sienta más balanceada. Entonces, esto no se soluciona llegamos con un documento de reforma fiscal a quien le toque. Esto necesita una reflexión, una negociación. Vamos a tener que poner algo de bolsillo todos, pero vamos a poder exigir resultados. Y para mí, si se logra esa conversación y un ambiente de negociación, vamos a poder de verdad pensar en una dominicana en otro nivel. No estoy hablando en 20, 30 años. En el momento donde estamos, podemos pivotear dominicana muy probablemente 5 a 10 años y enseñar una realidad completamente diferente a la que tenemos hoy, que no es mala, pero como tú mencionas, tiene mucho para mejorar en lo de recursos, en lo de conocimiento y en lo social. Tú has dicho algo ahí interesantísimo, porque en otras palabras se trata de aprovechar las oportunidades que tenemos, que si hablamos de las oportunidades que tiene República Dominicana y los logros en los últimos, digamos, 15, 20 años, vemos eso, pero tenemos que pensar en el futuro. Y es la cuestión de un mundo muy competitivo, muy técnico, y yo creo que uno de los problemas que tenemos, y yo creo que la cultura es afectada por el clima, y por lo tanto en los países tropicales es difícil disciplinarse porque no hay que programar para subsistir, no son como los países del norte, que si tú no te programas para el invierno no subsistes, o sea, no puedes vivir. Entonces tenemos que crear un elemento, algo de disciplina, y esa disciplina que conlleve un beneficio, ¿no? Tenga su beneficio, de que, ¿por qué disciplinarse para un país como el nuestro, que es de improvisación? Es un sacrificio y tenemos que verle un beneficio. Así como el país, tenemos que analizar algo que yo siempre he dicho, tenemos una serie de migración ilegal por las condiciones de nuestros vecinos, que eso lo entendemos, ¿no? Pero lo que me preocupa a mí es la salida de jóvenes del país. No hay que olvidar que los que han salido legal o ilegal, pero tenemos una diáspora que representa, digamos, un 20% de la población que tenemos en el país, está en el exterior. Eso nos ayuda, pero lo otro es, si el país tiene las condiciones que tiene y el futuro que tiene, ¿por qué se nos van esos jóvenes de aquí? Y para mí, los gobiernos de América Latina y sobre todo Centroamérica y el norte de Sudamérica,
creo que están cometiendo el error de, como pasó en Cuba, tal vez comenzó Cuba con la Revolución Cubana, de todo aquel que no encajaba en Cuba irse para los Estados Unidos. Al inicio eso le representaba un ingreso de divisa, después ya eso se cerró. Pero tenemos que pensar que tenemos dominicanos fuera magníficos. Eso tienen otra formación, tienen otra forma de vida que de alguna manera u otra nos ayuda a nosotros. Directa e indirectamente eso nos llega, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que nosotros aquí podamos atraer esos dominicanos que no queremos necesariamente que tengan que volver, pero, ¿verdad? Pero los que están aquí, que no se sientan como que no ven las oportunidades que el país ofrece? Cuanto más ofrezca el país, más difícil va a ser eso, porque ¿dónde encajan, no? Yo creo que eso es algo que podemos, claro, tenemos una democracia con cambios, que es una de las debilidades de la democracia, que los cambios cada 4 años de gobierno, sí, cada 8 años, no nos da el grado de continuidad. De ahí la necesidad de una disciplina que, no obstante los cambios de gobierno, como vemos en los países ya desarrollados, muy desarrollados, yo no digo en desarrollo porque todos los países están en desarrollo, aún los más desarrollados. O sea que, pero que tengamos el ejemplo de que las instituciones no cambien, las instituciones siguen fortalecidas, no hay cambio simplemente porque hay un cambio de gobierno. Las políticas, como tú bien dices, de mediano o largo plazo, sea en el sector educación o en desarrollo económico con un plan, deben de mantenerse, se ajustan de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué más tú, perdón, me están haciendo señas, me disculpan porque como yo no soy muy ducho en esto, no me está oyendo. Perdón, ¿tenemos un break ahora? Ah, una pausa. Pues perdón, me disculpa, Raúl. Tú ves que yo no... Es que estoy acostumbrado a que Mónica diga cuándo tiene la pausa. Estamos fluyendo, que es lo bonito. Yo me entusiasmo con la conversación contigo. Bueno, vamos a una breve pausa y volvemos. Bien, Raúl, estaba diciendo algo tú en el break que considero que debes hablar porque estabas tocando un punto sumamente interesante, por favor. Mira, aquí quiero hacer un previo para conectar con cómo comenzamos todo. Nosotros hemos logrado, y como tú bien mencionas, no podemos sentarnos con que se logró y se terminó, no. Hemos logrado llegar y mantener un nivel de estabilidad macroeconómica. Gran parte de esa estabilidad se le puede atribuir a una gestión muy funcional del Banco Central, muy eficiente, que dentro de manejar la política monetaria de manera muy eficiente, pero muy cauta y muy mirando de alguna manera una visión de mediano plazo, pues ha logrado que una mesa de estabilidad esté sobre la economía. Eso es ideal, pero eso es una mesa de un tamaño bastante grande cuando tú lo piensas desde el punto de vista individual. Y ahí es donde debe hacer un rol este pacto muy de visión, más por la parte fiscal e institucional, ojalá de alguna manera que trascienda una discusión política, que pueda haber un pacto social, que tengamos una institución o algo que pueda ir mirando ese mediano plazo, largo plazo, independientemente de quién gobierne de turno, y podamos de alguna manera seguir trabajando en una visión cohesionada, aunque el cómo lleguemos sí pueda mirarse cada 4 años, porque es natural y es necesario. Pero de alguna manera, si uno va poniendo los incentivos del lugar, el talento, mirando ya hay problemas de educación, los niños y las niñas que tengan ese potencial adicional, ese talento, puedan dársele los chances de entrar a mejores escuelas y colegios. Que esas mejores escuelas y colegios, estos muchachos que necesiten el apoyo económico, puedan también contar con él, pues son talentosos y talentosas, para entrar a las universidades o las escuelas técnicas. No todo tiene que ser universidad. No todos debemos estar formándonos en disciplinas cuando hay muchas habilidades que requieren un expertise que a veces los
los licenciados, los que tienen máster y doctorado, no necesariamente lo van a manejar y tiene una retribución privada y social muy valiosa. También hay un rol ahí. Pero que ese talento vaya acompañándose por parte de políticas adecuadas. Y hoy también tenemos en un mercado de valores que ya no es pequeñito, que no es el de Estados Unidos, pero hoy es casi 40-45% del PIB, tenemos hoy mayores capacidades de convertir ideas en iniciativas, no solo pymes, que son muy valiosas, porque son más del 90 y tanto por ciento del alambrado productivo de un país, son pymes. Pero aquellos que tienen esa ambición de empujar algo más grande, hoy es más factible en el mercado de valores de nuestro país. Hoy una idea puede ser apoyada por un fondo de desarrollo de sociedades y mañana tú puedes tener una salida de oferta pública, que estamos comenzando a ver los primeros pasos en una emisión de acciones, pero puedes comprarte otro fondo de desarrollo de sociedades, puedes comprarte hoy, inclusive hay ya vehículos privados que están de alguna manera apoyando operaciones a mayor escala, que quizás hace 10 años no se comentaba en un mercado como el nuestro. Entonces, si miramos de alguna manera este tipo de camino, este tipo de pactos, siempre va a haber incentivo de que dominicanos entiendan que aún con esto funcionando me conviene irme y no tiene nada de malo. Pero aquellos que estén más en el margen, que digan, mira, yo también lo puedo hacer acá, o me voy, porque no es estático. Yo tuve la dicha de poderme ir como 6 años para estudiar. Y me la jugué y me siento muy contento que me la jugué así, que en 3 ocasiones decidí volver a mi país. Pero entiendo, porque tuve que sopesar en sus momentos esa decisión, no es fácil y no siempre tiene por qué inclinarse hacia volver. Pero a veces un buen camino tiene. Yo duro 4 o 5 años fuera, hago una experiencia, hago unos contactos y cada vez se ve más que esa gente vuelve y opera aquí. Entonces eso puede funcionar muy bien. Así como nosotros mandemos que enseñemos siempre, tenemos que haber más capacidad de recibirte de vuelta y explotar ese conocimiento. Entonces hay muchos brotes, creo que orgánicos en nuestra economía, en nuestro país, de cosas como esta caminando. Creo que hace falta muchas veces cohesionarla, que la gente vea y se anuncie más. Estas cosas también funcionan en Dominicana, a otra escala, en otro momento, pero el camino hacia allá, los próximos 5 o 10 años, que va a ser cada vez menos excepcional y cada vez más fácil poder transitar en esto, tener una gran iniciativa, monetizarla, hacerla crecer y si quiero venderla, pues la vendo y puedo hacer otra. Definitivamente, mira, yo analizando la situación y habiendo llegado al país primera vez a final del 63, y me fui a comienzo del 71 y no volví después hasta 25 años después. Pero si analizamos el periodo hasta 61, ¿no? Mayormente los factores que inciden la intervención americana 1624 y la época de Trujillo, ¿no? El país pasa de un gobierno dictatorial muy cerrado, muy severo, a una democracia sin saber lo que es democracia. Este país no pasó por la adolescencia social y política. Entonces, lo que pasa es que si no tiene adolescencia el ser humano, el periodo de adolescencia, la rebeldía, la experiencia, el conocimiento de responsabilidad y demás, se le pide demasiado a República Dominicana. Yo creo que el país, reconociendo ese cambio dramático de que la democracia era la libertad, un estilo Haití en menos escala. De Haití nunca fue la intención de crear un país porque no tenían idea de lo que era un país. Eran los esclavos encadenados, pues ser libre, y todavía sufren las consecuencias por el aislamiento y la falta de evolución. Pero nosotros en mucho menor escala todavía sufrimos de eso. Es decir, la libertad nos da la independencia y el individualismo. Cada uno busca su libertad. Hacer una cohesión, una sociedad coherente, después de ese movimiento de todavía buscar ese elemento de que yo, todavía sufrimos, a mi criterio, parte de eso en el background. Y luego no nos ha ayudado, obviamente, los adelantos científicos de comunicación que nos individualiza más. Un teléfono te hace también un sentido de independencia, la computadora, la información. El asunto es saber interpretar la información y saber lo que es adecuado y lo que no. Así que, entendiendo eso, yo creo que todavía el país ha tenido el mérito de un crecimiento muy rápido.
Si yo comparo que era esto el 63 a lo que es hoy, Increíble. no podemos, vamos, tú vas a cualquier país y ves los cambios, ¿no? Pero aquí son muy sutiles los cambios. Son muy evidentes, pero también muy sutiles. Y donde hemos avanzado en muchas cosas, en la parte humana, todavía no hemos creado ese ajuste. La política, per se, en una democracia divide. ¿Por qué? Tenemos partidos, como el deporte, ¿no? Cada uno tiene su partido, como las religiones. Hay una tendencia a dividir, hay una creencia fundamental. Lo que yo creo que tenemos que hacer, a mi criterio, sutilmente, es crear aquellos elementos que forman la esencia del país. O sea, aquellos elementos que, sea el gobierno que sea, que de todas maneras aquí no hablamos de izquierda y derecha, que precisamente aquí somos conservadores, más que conservadores, y realmente es un híbrido que no afecta a los cambios dramáticos, ¿no? Pero dentro de ese contexto debemos decir, esto es sagrado. La educación sagrada, con un plan de, sea el que entre, ajustenlo, pero las metas están ahí. Tenemos que operar en base a metas. No podemos medir el progreso en base a histórico, porque es normal que un país que parte de donde partimos nosotros hace 20 o 30 años, tenemos que progresar rápidamente, eso es obvio, pero tenemos mucho que avanzar en comparación con otros países, ¿no? Entonces, por consiguiente, tenemos que pensar en dónde deberíamos estar, no dónde estamos. Y del momento que pensemos dónde deberíamos estar, nos creamos metas. Si nos creamos metas, entonces vamos midiendo si estamos logrando o no, o por qué no. Es un cambio total mental en el empresariado y en los gobiernos que obliga a tener visiones a largo plazo, que es lo que es el país. Si yo vengo a este país y me dice, ¿dónde estará República Dominicana cuando yo llegue hace 25 años de vuelta? ¿Es esto donde yo consideraba que estaría el país o no? Y hay cosas que han superado y otras que no. Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar como ciudadanos, la juventud, porque a mi edad todavía pienso, pero yo ya estoy en mi etapa, digamos, ya avanzada, vamos a ponerlo así, ¿no? En la quinta edad creo que soy, no se habla así. Pero de todas maneras, lo que sí es que el país merece que hagamos el mayor esfuerzo. Yo estoy convencido que lo merece. Yo estoy convencido que gente como tú, otros jóvenes que he llegado a conocer, me da a veces un sentido de que el país tiene futuro, ¿no? A veces cuando uno sale en el tránsito y dice esto no va a llegar a ningún lado, pero todavía tiene futuro. El esfuerzo es mayor, le corresponde a la juventud. ¿Tú crees eso? Si tú tuvieras que recomendarle a un joven, alguien aún más joven que tú, ¿no? ¿Qué esperanza puede tener? ¿Qué es lo que tú le recomiendas que haga? No, mira, lo que me inculcaron a mí, lo que yo de alguna manera hice mucho cuando daba clases más activamente, ahora soy un poquito más escaso en la parte académica, pero el mundo lo que se hace es más competitivo, de alguna manera hay una realidad global de mayor desigualdad y la solución es estudiar más, pero de forma más inteligente, no solo acumular títulos y conocimientos, sino ser también, en la medida que uno pueda, sembrar el pragmatismo, como yo ejecuto y cómo estoy dispuesto a aprender parte en el camino también, voy a cosechar más. Entonces, mucho estudio, disposición a asumir riesgos controlados y disfrutarse el camino como se pueda para aprender también de los errores, porque se aprende mucho de los errores, y poder cosechar y disfrutar las victorias. Pero es una parte de disposición a estudiar y actitud ante el riesgo, y hay que salir y hay que jugársela más. Pero yo creo completamente en el país, creo que hay que hacer esas tareas de largo plazo. Me gusta porque veo una juventud y veo lo que fueron mis primeros alumnos, porque yo llegué a los 24 y comencé a dar clases a los 24 años, le di clase en ese momento a muchachos de 20 y 21, pero con esos 3, 4 años de diferencia veo ese grupo y los que le di después aún más comprometidos, algunos para poder empujar Dominicana hacia adelante. Y aunque es un trabajo de todos, a veces un solo buen líder hace una gran diferencia. Y yo no dudo que aquí está esa persona, y hay muchos como esa persona. Y si le apostamos y le creemos y le ponemos los recursos atrás, pues vamos a lograr un país donde las victorias van a ser más, los pendientes van a ser menos. Muy bien dicho. Yo creo que los jóvenes que nos están viendo se van a sentir felices de que alguien que ya tiene un grado de experiencia bastante grande, que le dé esas recomendaciones, ¿no?
todo lo que hace el ser humano lo hace para satisfacción propia, pero tiene que reconocer que la sociedad requiere una parte de nosotros entregada al bienestar común. Y que esa parte de nosotros genera una satisfacción extraordinaria, mucho más satisfacción que el hecho que yo haga un esfuerzo que yo logre para mi beneficio algo. El contribuir, que recordemos siempre que ese granito de arena es lo que forma una playa forma un desierto. Es decir, que contribuamos, que cuando salgamos pensemos que cualquier acción que tengamos, ya sea en el tránsito, ya sea en la actuación que tengamos, nos entreguemos un poco hacia el resto, por el ejemplo inclusive que demos. Así es que con estas palabras tuyas y el cierre, pues llegamos a la conclusión. El tiempo ha pasado muy rápido, Raúl. Así es, sin lugar a dudas. Te agradezco infinitamente, creo que el público, yo creo que se va a sentir... con lo que tú has dicho y con todo esto lo entiende, y yo creo que llega alguien, ¿no? Siempre los mensajes positivos y de esperanza son necesarios, y sobre todo si se fundamenta en bases reales, ¿no? En hechos reales y en cosas que son factibles. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Algún día te volveremos a tener por aquí. Esto yo estoy contando sin que Mónica lo oiga, tú sabes. Así que, de nuevo, ha sido un gratísimo placer. Y nada, hasta la próxima, Raúl. Y a gracias, ustedes, Bill. igualmente, hasta la próxima. Muchas gracias. Buen día.